La expresión de Michio Kaku parecía extraña. No estaba rodeado de todo lo esotérico, seguro y siempre inquisitivo sobre nuestras obligaciones a ver en las pantallas de televisión, deslizándose casualmente en los errores del cosmos. Sí, esta vez su voz titubeó. Su ritmo era demasiado lento. El tiempo se congeló en una sola imagen frente a él, y cuando llegó el momento, habló ante una audiencia de élite, periodistas espaciales y científicos. Los historiadores dejaron de hablar y se quedaron helados. La presentación debía explorar nuevos datos de satélites de observación lunar, pero lo que se reveló, vía la entrega, envió ondas de choque a la comunidad científica y más allá. Esto no era solo datos, era una confesión cósmica. Algo bajo la superficie de la Luna estaba cambiando todo. Lo sabemos. Y al concluir este video, también comprenderás por qué Michio Kaku no pudo contener las lágrimas, porque lo que descubrieron bajo la superficie de la Luna no era natural. La revelación inicial de Kaku acabó con décadas de consenso utilizando satélites de imágenes profundas cuánticas recientemente desplegados. Los investigadores escanearon el subsuelo lunar con una tecnología más avanzada que cualquier otra intentada anteriormente. En lugar de roca sólida, descubrieron enormes cámaras huecas, algunas de ellas de decenas de kilómetros, dispuestas en patrones simétricos que ningún proceso natural podía explicar. No eran tubos de lava antiguos, ni bolsas de aire casuales. Había regularidad, estructura y alineación. Tenían intención. Además, las lecturas térmicas revelaron fuentes de calor localizadas y pulsantes desde estos espacios vacíos, con temperaturas demasiado específicas y precisas para ser geológicas. Toda la sala sintió el peso de una magnitud inimaginable. Algo dentro de la Luna no solo tenía un diseño, sino que de alguna manera seguía vivo. Ya fuera un reactor, una máquina o un monumento, Kaku no lo dijo. No necesitaba hacerlo. Los hechos hablaban por sí mismos. Luego vinieron los patrones. Las anomalías gravitacionales, siempre ignoradas como rarezas menores o inconsistencias en las mediciones, cuando se mapearon en alta definición, formaron una red global que se cruzaba de polo a polo, alineándose perfectamente con las cavidades internas y las regiones metálicas reflectantes descubiertas por el radar. Esto no era aleatoriedad, era ingeniería. Kaku mostró mapas gravitacionales de 3 agencias independientes que revelaban esta red lunar. Un esqueleto invisible que estabilizaba la posición de la Luna con una precisión inquietante. Si la red aún tenía energía, entonces era funcional. La Luna podría estar manteniendo más que solo su propia órbita. Podría estar afectando activamente a la Tierra, sus efectos de marea, su estabilidad y tal vez incluso más. Como Kaku insinuó, la Luna no solo podría ser un satélite, sino una autoridad. Y si fue colocada, fue construida. Ahora debemos preguntarnos, ¿por quién y con qué propósito? Cuando pasó de la ciencia a la mitología, la voz de Kaku adoptó un tono más solemne. Mostró representaciones de textos sumerios, egipcios y mayas, culturas que se referían a la Luna no como un objeto omnipresente, sino como una llegada reciente, incluso como un maestro. Citó historias sobre noches sin estrellas y lunas celestiales ascendiendo desde ellas. Hasta ahora, las habíamos visto como meras metáforas lógicas, pero extrapoladas desde los datos lunares, las antiguas mitologías comenzaron a parecerse a cuentos de advertencia, como memorias fragmentadas influenciadas por el simbolismo. Incluso los eclipses lunares, antes considerados una coincidencia astronómica, adquirieron un nuevo significado. El tamaño y la distancia de la Luna son tan precisos que puede bloquear perfectamente al Sol durante un eclipse, un fenómeno único en la naturaleza. ¿Casualidad o ingeniería cósmica para observación o espectáculo? Cuanto más hablaba Kaku, más claro se volvía. La Luna no solo podría estar influyendo en la geología de la Tierra, sino que podría haber estado dirigiendo su conciencia durante milenios. El acto final fue el más extremo. Usando imágenes de radar de alta frecuencia, los investigadores descubrieron materiales reflectantes metálicos más allá de la curvatura lunar que la ciencia moderna nunca había visto, dispuestos en formas geométricas que absorbían y redirigían las ondas de radar de manera antinatural.
No eran minerales orgánicos, eran aleaciones diseñadas para cumplir una función. Cuando se sometieron a pruebas de estrés simuladas en modelos virtuales, estos materiales se comportaron como blindaje, como materiales para carcasas destinados a soportar tiempo, presión e incluso impactos. Kaku sugirió, sin afirmarlo completamente, que podríamos estar utilizando los restos de una antigua máquina o, peor aún, un sistema inactivo a la espera de activación. Los sismos lunares, esos extraños ecos sísmicos registrados desde las misiones Apolo, comenzaron a sonar menos como crujidos geológicos y más como reverberaciones de algo interno. La luna ya no era solo misteriosa, estaba respondiendo. Y esto significaba una cosa, aún había algo allí. Escuchando, una de las revelaciones más inquietantes que Kaku trajo a la luz no era nueva en absoluto. Había estado oculta a plena vista durante más de 50 años. Durante la misión Apolo 11, los ingenieros de la NASA planearon estrellar la fase de ascenso del módulo lunar contra la superficie de la Luna para medir la actividad sísmica. Lo que se registró superó todo lo demás y fue descartado como una anomalía técnica. La Luna sonó como una campana durante casi una hora, pero ahora, conociendo más sobre su estructura interna y sus materiales, esos datos han resurgido como una advertencia olvidada hace tiempo. Una luna natural no resuena de esa manera, especialmente si está hueca y reforzada. Kaku se refirió a simulaciones basadas en modelos de inteligencia artificial aplicados a las geociencias que confirmaron las únicas explicaciones plausibles. O la Luna es radicalmente diferente de cualquier otro cuerpo planetario que hayamos estudiado. No es un cuerpo planetario en el sentido convencional. Lo que hace esto aún más impactante son los eventos escalofriantes. Posteriores misiones produjeron los mismos ecos, similares a una campaña consistente en múltiples misiones Apolo. La Luna reaccionaba como un instrumento afinado. Ahora necesitamos descubrir quién creó este instrumento y por qué falló, diseñado para responder a infecciones en absoluto. Kaku luego centró su atención en un misterio que había estado deteriorándose lenta pero constantemente en la investigación científica durante años: los rayos extraterrestres desde la Luna. Los astrónomos de radio han estado detectando ráfagas de baja frecuencia desde el lado oscuro de la Luna, patrones de actividad electromagnética que no coinciden con ninguna interacción geológica o solar conocida. Estas son extremadamente localizadas, ocurren en coordenadas específicas y a intervalos regulares, como si respondieran a posiciones orbitales o incluso fases lunares. Cuando se filtraron mediante el uso de algoritmos avanzados en el procesamiento de señales, algunas de estas emisiones revelaron patrones repetitivos similares a los digitales, pulsos que se asemejaban inquietantemente a un lenguaje informático primitivo. Podría ser un faro olvidado, un sistema de vigilancia extremadamente inactivo. Kaku evitó confirmarlo, pero el hecho de que estas señales, cuando se utilizan, aumenten en frecuencia y viajen lejos de la Luna, ya no se considera una coincidencia. Lo que ocupa esta superficie polvorienta podría no ser solo una reliquia. Podría estar consciente y tal vez incluso atenta a nuestra propia humanidad. Una de las características más desconcertantes matemáticamente de la Luna es su órbita. Es casi como si hubiera sido colocada con una precisión quirúrgica. El tamaño y la distancia de la Luna le permiten cubrir perfectamente al Sol durante los eclipses totales, un fenómeno que no se encuentra en ningún otro lugar de nuestro sistema solar. Sin embargo, esto es solo el comienzo. Kaku reveló simulaciones orbitales que muestran que la trayectoria de la Luna es tan sólida como si desafiara grandes fuerzas gravitacionales. La mayoría de las lunas del sistema solar presentan alguna oscilación, alguna irregularidad a lo largo de milenios. La nuestra no. Aún más extraño, la velocidad de rotación de la Luna está perfectamente sincronizada con la Tierra, de modo que solo podemos ver un lado de ella. Este bloqueo por marea se muestra en los libros de texto como una casualidad, un resultado de las fuerzas gravitacionales, pero la probabilidad de que ocurra de manera tan ideal, creando un generador de eclipses perfecto,
es astronómicamente baja. Es como si la Luna no solo hubiera sido diseñada para orbitar, sino para actuar, guiar o incluso monitorear. Kaku, típicamente optimista, no evaluó este error como algo natural. Quizás el aspecto más perturbador de la presentación de Kaku no fue la evidencia científica, sino lo que había sido borrado. Numerosas referencias a grabaciones originales de las misiones Apolo, incluidas grabaciones telefónicas y comunicaciones de voz de alta frecuencia de astronautas, han desaparecido o fueron inexplicablemente eliminadas. Algunas de estas cintas, según informes, contenían reacciones de astronautas ante luces no identificadas, ruidos mecánicos incomprensibles desde la superficie, así como instancias en las que la comunicación se interrumpía repentinamente al orbitar el lado lejano de la Luna. Denunciantes dentro de la NASA en los últimos años han comenzado a hablar de omisiones deliberadas, informes de misiones con redacciones e incluso sesiones informativas secretas donde se les dijo a los astronautas que nunca hablaran sobre lo que escucharon o vieron en la Luna. Kaku, siempre tolerante con las afirmaciones de conspiración, admitió que el silencio mismo se había vuelto demasiado audible para ser ignorado. Si la Luna es genuinamente algo diferente, mucho más antiguo y complejo, entonces aquellos que saben la verdad la están protegiendo por una razón, lo que tiene el potencial de ser más aterradora que la verdad misma. Cuando Michio Kaku salió del escenario, el silencio que dejó fue más peligroso que cualquier enfermedad. No era el silencio del asombro científico, era el silencio que surge al comprender que algo que hemos contemplado toda nuestra vida podría no ser lo que pensamos. La Luna, antes un símbolo romántico de paz, tranquilidad y luz, ahora proyecta sombras mucho más oscuras. Podría no ser un satélite natural, podría no estar sin vida y podría no ser nuestra. Desde su órbita imposible hasta sus huecos secos, desde los primeros astronautas de la NASA hasta los más recientes que han desaparecido, todo lo que sabemos se está desmoronando. Y Michio Kaku, un hombre de razón y leyes cuánticas, se quiebra en rabia porque si esto es realmente la Luna, entonces todos deberíamos prestar atención. Esto ya no se limita solo a la astronomía. Se trata del origen de la Luna y por qué está observándonos. Ahora la pregunta que queda es ¿qué sigue? Si realmente desentrañamos los secretos de la noche, si profundizamos demasiado, podríamos despertar algo que nunca debimos encontrar. Déjame saber en los comentarios. ¿Crees que la Luna es completamente natural o completamente diferente? ¿Algo alienígena? Además, si esta información te impactó como a nosotros, no olvides dar like, suscribirte y activar la campana de notificaciones, porque lo que revelaremos en nuestro próximo video podría cambiar todo lo que pensabas sobre el cielo sobre nosotros. Porque a veces la verdad no está allá afuera, ha estado justo encima de nosotros todo el tiempo.